Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que organiza la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Facultad de Ciencias de la Salud a través del sitio Ciencia Tlaxcala en Facebook. Gracias a la doctora Elvia Ortiz Ortiz, coordinadora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Buenas tardes a todos. A la doctora Margarita Martínez Gómez, directora general del Centro de Tlaxcala de Biología de la Conducta, y a su equipo técnico, por el apoyo para la realización de las conferencias anteriores y esta conferencia. A la doctora Marcela González de Cosio, directora general del Instituto Latinoamericano de Estudios de Sobrepeso y Obesidad. Exdirectora de la Facultad de Medicina, Huestil y Nacional de Medicina de la UVM. Gracias a los estudiantes de las licenciaturas de Enfermería, Medicina, Nutrición y Química Clínica. Bien, en esta tarde en especial agradezco a la doctora María del Carmen Jiménez Martínez por compartir su conocimiento y experiencias. Permítanme compartirles datos importantes de la trayectoria de la doctora. Ella es médico cirujano de formación y doctora en ciencias por la Facultad de Medicina de la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro experto y representante de la Facultad de Medicina de la UNAM ante el Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos y del Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, 2015-2019. Coordinadora del Comité de Farmacia y Terapéutica del Instituto de Oftalmología, Fundación Conde Valenciana. Desde 2004, jefe del Departamento de Inmunología en la Unidad Periférica de Investigación UNAM, Conde de Valenciana, generando líneas de investigación enfocadas al estudio de enfermedades oculares con participación inmunológica y su terapéutica. Actualmente, se constituyen como unidad científico-operativa de farmacovigilancia especializada en tratamientos oftalmológicos, dando servicio a todo el instituto, misma que a fines del 2019 se amplió a los servicios de tecnovigilancia. Ha participado en diferentes publicaciones, indizados y capítulos en libros enfocados al área de la inmunología. Editora y autora del libro Inmunología Molecular y Celular Translacional, libro que pese a su reciente publicación se encuentra ya como texto básico en la enseñanza de la inmunología en las universidades más importantes del país y América Latina. Con más de 20 años de experiencia en docencia, recibió en el año 2014 el reconocimiento al médico docente de excelencia, doctor José Laguna García, por la Cátedra de Inmunología. Actualmente se desempeña como profesora titular B de tiempo completo y es coordinadora del campo disciplinario en farmacología clínica, dentro del campo de conocimiento en investigación clínica experimental en salud, del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mujer científica con gran calidad humana y reconocida por toda su trayectoria. Muchas gracias, doctora, por aceptar estar con nosotros en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y el tema que comparte hoy es evolución y aplicación de alternativas para el diagnóstico por el laboratorio frente a COVID-19. Tema de gran importancia en virtud de la pandemia que vive el mundo, el país y en particular nuestro entorno, estado de Tlaxcala. Adelante, doctora. Pues muchas gracias, doctora Rosalía. Nos conocimos por esta vía y bueno, agradezco la invitación a usted, a la doctora Cosío, y bueno, pues voy a platicar un poco de la inmunología aplicada al diagnóstico. Entonces, la evolución y aplicación del diagnóstico en esta enfermedad tiene que ver con los mecanismos que el virus tiene para infectarnos y con la respuesta inmunológica que se monta frente al virus. En eso radica las diferentes técnicas diagnósticas frente al COVID. Les hice un resumen de toda la presentación.
Digo, por si aquí ya quieren terminar, ahí está el resumen. Vamos a platicar un poco más, vamos a ir profundizando, los voy a llevar por un viaje desde las estadísticas que ya todos conocemos como una enfermedad. Estas son estadísticas de ayer, donde hay una gran cantidad de afectados, 6 millones, un poco más de 6.600.000 alrededor del mundo. Nuestras estadísticas en el país nos hablan de 93,000 casos confirmados. Vamos a ver al rato hasta dónde suben estos casos. Desafortunadamente, la letalidad es del 11%, con más de 10,000 defunciones para el día de ayer. Y bueno, todo esto se ve reflejado como si fuera un témpano de hielo, donde realmente nosotros vemos una pequeña cantidad de casos. No sabemos si hay más casos que a lo mejor no los estamos diagnosticando, posiblemente porque son casos que o personas que cursan asintomáticos o que no existen las herramientas diagnósticas para llegar a ellos. ¿Cómo se dispersa la población afectada por COVID? De acuerdo a estas estadísticas internacionales, bueno, pues tenemos un 20% de casos asintomáticos, seguramente hay más, por lo que les mencionaba hacia aquí que no estamos contemplando. Un 60% que podemos nosotros considerar como enfermos que tienen una condición de leve a moderada. Sin embargo, y esto es muy importante, no todos estos casos, como lo vamos a ver más adelante, pueden ser detectados por la prueba molecular, que es el PCR, por eso se les considera falsos negativos, y un pequeño número de casos que contribuyen a ser casos severos, alrededor del 20%. Para otros países la letalidad anda alrededor del 6%, pero como lo mencioné, desafortunadamente en nuestro país, por otras causas además, la letalidad es un poco mayor. El tema de la plática es, ¿cuáles son las aplicaciones o alternativas en el diagnóstico para COVID-19? Bueno, primero tenemos que preguntarnos qué pruebas de laboratorio existen para COVID-19 y cuál es su aplicación. Y estas pruebas de laboratorio, si se encuentran o no autorizadas por nuestras autoridades sanitarias. En el entorno internacional tenemos varios documentos, por ejemplo, la FDA, que ha publicado recientemente sobre las diferentes tecnologías que se pueden utilizar en el laboratorio, no solo para diagnóstico, sino también para el seguimiento de pacientes con COVID-19. Dentro de estas tecnologías, pues obviamente está la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, pero también otras que evalúan el estado inmunológico de los pacientes a través del estudio serológico, es decir, a través de la búsqueda de anticuerpos. En nuestro país existe también este tipo de documentos, pero disperso en varias autoridades. Por ejemplo, está el lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica emitido por la Secretaría de Salud, donde se enfoca más a la parte clínica, como cómo definir el caso sospechoso, que bueno, ya todos sabemos que se define por criterios mayores y criterios menores, mayores como tos, fiebre y cefalea, menores como disneas, artralgias, mialgias, entre otros. Y además ha emitido a través de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica cómo podemos diagnosticar a través de PCR, ha emitido unas guías para poder utilizar de una manera estandarizada esta prueba para el resto de la población, de tal manera que hubo un proceso de acreditación para una gran cantidad de laboratorios en el país que pudieran aplicar la prueba. En otro momento, y en otra autoridad sanitaria, tenemos a la COFEPRIS, quien recientemente, de hecho, apenas el día de ayer, autorizó una gran parte de pruebas serológicas hacia la búsqueda de anticuerpos. Entonces, bueno, en nuestro país el contexto está un poco diverso en muchas autoridades, y en otros países es una sola autoridad sanitaria. Ahora, ¿cómo llevamos estas pruebas a su aplicación? Bueno,
para poder entender estas pruebas, tenemos que entender el contexto de los mecanismos de infección viral y los mecanismos de respuesta inmunológica, como les dije al inicio de la plática. Conozcamos al virus, conozcamos al enemigo. Ustedes saben, es un RNA virus, y este RNA virus tiene una serie de proteínas que unas participan en su estructura y por eso se denominan proteínas estructurales. De las proteínas estructurales, la más importante es la proteína S, porque esta proteína S, o llamada spike, la de espícula, es la que interacciona con los receptores que se expresan en células del sistema respiratorio, los receptores ACE, los voy a comentar un poco más adelante, y otro tipo de receptores para poder invadir. Entonces son las proteínas estructurales del virus y otras proteínas que no son estructurales, que son necesarias para la replicación del propio material genético. Por ejemplo, algunas helicasas, algunas replicasas y obviamente pues proteínas relacionadas con la nucleocápsida. Bueno, en relación al mecanismo de infección, vamos a repasarlo brevemente. Cuando la proteína S que se encuentra expresada o conformada como un trímero reconoce al receptor ACE, recordemos que reconoce es un receptor de angiotensina, lo que va a hacer es que se une, pero es escindido por este otro receptor que se llama TMPRSS2, que es una proteasa, es una serina proteasa, que va a activar la porción o la proteína S para que pueda ser endocitado o pueda, mejor dicho, invadir a la célula. Una vez que este virus puede invadir a la célula, libera su material genético y puede ser que este material genético tenga dos vías. Una que active la respuesta inmunológica, como lo vamos a ver más adelante, y otra que sea reconocido por la propia maquinaria de la célula para que haga su replicación y posteriormente genere las proteínas necesarias para formar las proteínas estructurales como otras proteínas que requieren para el virus para que posteriormente salga y sea liberado. En el contexto inmunológico, cuando el virus infecta a la célula y libera el material de RNA, existen una serie de receptores de la respuesta inmune innata que se encuentran en nuestras células que son activados. Por ejemplo, podemos hablar de los receptores tipo RIG que están reconociendo RNA o inclusive algunos receptores de TLRs, como lo vamos a ver más adelante. Estos receptores van a generar la activación celular y producción de citocinas. Es posible que generen un mecanismo que se llama piroptosis, que es un tipo de apoptosis en el cual participa exclusivamente la caspasa 1 para la producción, además de interleucina 1, que es una citocina proinflamatoria. Sin embargo, cuando también es reconocido por estos receptores, se generan además otras citocinas, no están mencionadas aquí en el texto, como interferones. Y los interferones son muy importantes porque van a impedir que otras células, por ejemplo, las células aledañas, sean infectadas por el virus. De hecho, por eso se llaman interferones, porque inducen un estado antiviral. En el caso de que madure el virus, como lo mencioné anteriormente, pues este es liberado y puede seguir infectando. En este punto, en este primer punto, puede ser que todavía no tengamos manifestaciones clínicas, apenas acaba el virus de infectarnos. Es en este momento que tiene la aplicación de la RT-qPCR, que no es otra cosa que una PCR que utiliza la retrotranscriptasa y la Q es que es una PCR cuantitativa. Voy a hablar un poquito más de eso, voy a profundizar. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista del laboratorio. ¿Cómo se utiliza esta tecnología para poder hacer el diagnóstico? Bueno, lo que tenemos que hacer primero es
obviamente, un paciente en el cual sospechamos que cumpla con los criterios de caso sospechoso que conocemos y tomar una muestra. Esta muestra aquí en este contexto de este dibujo, pues nos habla de una muestra respiratoria. Hay muchos tipos de muestras que pueden ser obtenidas para hacer el diagnóstico de SARS-CoV-2. Las más frecuentes son el exudado nasofaringio y el exudado faringio, pero también por investigación y por seguimiento se han hecho determinaciones inclusive en saliva, en muestras, en heces, inclusive en lágrima se ha llegado a determinar este tipo de virus. Bueno, una vez que se tiene la muestra respiratoria, lo que se hace es extraer o purificar el material genético a través de un proceso de inactivación viral en el cual se obtiene exclusivamente el ARN, y a través de una enzima que nosotros la vamos a utilizar para esta técnica, que es la retotranscriptasa, vamos a hacer que este ARN lo podamos generar en ADN. Y una vez que generemos este ADN, podemos utilizar este equipo que es un termociclador, en el cual va a estar verificando cada uno de estos nucleótidos, cómo se van replicando, y si se van amplificando, nos va a generar una curva así, que nos indica que hubo amplificación de los genes que están asociados o que están relacionados al material infeccioso, que en este caso es el coronavirus. En particular, se amplifican estos genes, que son genes del envelope, que es el recubrimiento de la nucleocápside, y de otras proteínas asociadas a la replicación de este virus. Si amplifican estos 3 genes, pues entonces se considera positivo, y si no amplifica, se considera negativo. Ese es un resumen, en realidad, de la técnica de PCR, únicamente para recordarles. Estos son los diferentes tipos de muestras en los que se ha buscado este virus, que, por ejemplo, tenemos al lavado broncoalveolar, al cepillado por fibrobroncoscopía, por esputo, por exudados nasales, exudados faringeos, heces, sangre y orina. Y no viene aquí, pero también en lágrima. Es importante, y esto quiero subrayarlo, que se fijen el porcentaje de positividad para cada una de estas muestras. ¿Por qué? Porque las muestras que nosotros tomamos o que se toman frecuentemente en el contexto de diagnóstico cotidiano son los exudados nasales y el exudado faríngeo. Y si se fijan, es únicamente un 63% de resultados positivos. Es decir, de cada 10, pues solamente el 60 o casi el 60%, estamos 6 casos, estamos encontrando. La mejor muestra para detectar SARS-CoV-2 es el lavado bronquialveolar, pero esto no se hace. De hecho, estos dos no se hacen, están digamos, limitados a investigación por el riesgo de generar aerosoles y pues contaminación al equipo que está haciendo el diagnóstico. Los que sí se hacen frecuentemente son los exudados nasales, el exudado faríngeo y el esputo. Alrededor del 60 hasta el 70% para estos muestras, y al 32% para el exudado faríngeo. En sangre es muy poco lo que nosotros encontramos, y en ese es alrededor del 30%. En lágrima es alrededor también de un 1%. Hay un estudio donde hace una serie, si no mal recuerdo, de 15 casos, y solamente encuentra la positividad a 2 pacientes. Bueno, ¿qué es importante saber en cuanto a en qué momento vamos a considerar o vamos a lograr detectar al paciente a través de esta técnica diagnóstica? Bueno, hay un estudio donde cada una de estas líneas es un paciente. Hay un estudio en New England Journal of Medicine donde evalúan por PCR
en varias tomas consecutivas a estos pacientes y ellos encuentran que hasta el día 21 todavía puede haber resultados positivos. Ahora, en la práctica nosotros hemos encontrado que hay pacientes que incluso llegan hasta los 40 días positivos, lo que coincide con este otro artículo. Este otro artículo está mencionando que hay pacientes que hasta los 42 días siguen siendo positivos. Aquí es controversial estos resultados. Hay autores que mencionan que el que sean positivos significa que la carga viral es suficiente y por lo tanto se está detectando. Hay otros autores que mencionan que son productos de degradación del ARN que se encuentra en el sitio donde se toma la muestra y no son partículas virales viables. Desde el punto mío, en mi visión particular, yo sí consideraría positivo hasta los 42 días si es que tenemos un resultado en el supuesto de que pueda haber riesgo de contagio. Pero bueno, lo podemos discutir al final de la plática. Entonces, ¿para qué sirve el diagnóstico por PCR? En el caso del PCR cuantitativo, bueno, pues es un diagnóstico temprano. Y esta figura es un promedio donde nos habla de que en qué momentos nosotros podemos tener esta positividad en el diagnóstico. Nos habla de que desde antes de que empiecen las manifestaciones clínicas, es decir, desde el momento del contagio, podemos encontrar una prueba positiva, se monta la respuesta inmunológica, se monta la enfermedad, obviamente alrededor de 14 días teóricos pudiéramos tener el resultado positivo y a medida que baja la carga viral, pues entonces ya no lo vamos a detectar. Puede ser que todavía hay algunas partículas virales que van disminuyendo, por eso aquí se pone falso negativo, pero bueno, ya no lo detecta el PCR. Aunque, ojo, con la consideración de que hay pacientes que sí pueden llegar hasta 40 días de positividad después del inicio de los síntomas. Y recordar que si bien estas dos pruebas estas dos muestras son las más frecuentes, la sensibilidad en el reporte hacia positividad es del 63% en el exudado nasal y de 32% en el exudado faríngeo. ¿Por qué tan baja sensibilidad si se supone que el PCR es una prueba gold estándar? Si existe el material genómico, pues se pudiera hacer el diagnóstico. Bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver desde la toma de muestra hasta el procesamiento. En cuanto a la toma de muestra, no es una muestra fácil, porque se tiene que hacer un hisopado nasal, el cual llegue hasta acá. Si al tomar la muestra únicamente hacen el hisopado y queda alrededor a la altura de los cornetes, pues no está llegando al sitio donde tenemos la carga viral importante. Otra consideración importante y que puede estar vinculando estar vinculada a los falsos negativos es la temperatura. Debe de haber una cadena de frío desde que se toma la muestra hasta que se procesa, ya que se ha observado que muestras que no son procesadas inmediatamente o que están a temperatura ambiente o a temperatura como la de nuestro país, que es un poco alta, ¿verdad? Hay una degradación del material y puede ser entonces un caso negativo. Bueno, esto es en cuanto a PCR. Ahora les voy a explicar un poco más sobre las diferentes etapas que tiene el coronavirus durante el proceso de infección y la respuesta inmunitaria. ¿Para qué? Para poder entender cuál es la aplicación de las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas están enfocadas a tratar de identificar los anticuerpos que se han generado en respuesta al virus. Bueno, entonces volvamos a esta primera figura. Ya les había comentado
pueden ocurrir dos cosas. Una es que continúe la fase de replicación del virus y se libere, y en el momento de esa fase de replicación, pues se genere apoptosis de la célula a través de piroptosis, que ya lo mencioné, que es la generación de interleucina 1, pero además va a estar produciendo una serie de citocinas proinflamatorias. Esta serie de citocinas proinflamatorias y quimiosinas son muy importantes porque van a dar el inicio de la respuesta inmunológica. Por ejemplo, esta misma vía de señalización va a generar además la producción de citocinas como IL-6 y quimiosinas como MCP1, MIP1 alfa, MIP1 beta e IP10. Y estas quimiosinas, como su nombre lo indica, van a generar la atracción al sitio de donde se encuentra esta célula infectada de una serie de células como macrófagos, polimorfonucleares, linfocitos T. Este es el punto de equilibrio y es el más importante y es el que todavía no se ha entendido muy bien, porque algunos pacientes sí pueden generar y montar una respuesta inmunológica, estamos hablando del 80% de los pacientes, una respuesta inmunológica efectiva, y el resto que no hay un equilibrio en la respuesta inmunológica, hay una desregulación y aumente el estado proinflamatorio. En el caso de que se monte una respuesta adecuada, vamos a tener una producción importante de interferones, tanto de tipo 1, como es el interferón alfa y beta, que es el que les mencionaba previamente, induce un estado antiviral para que las demás células puedan, digamos, entre comillas, resistir la infección, y los interferones de tipo 2, primordialmente el interferón gamma. El interferón gamma en este momento del proceso es muy importante porque va a colaborar con otras células, por ejemplo, con células NK, que más adelante les voy a comentar, células asesinas naturales, que van a llegar a destruir a la célula infectada y por lo tanto al virus inclusive. Asimismo, este interferón puede colaborar con otras poblaciones celulares y entonces favorecer la activación de linfocitos T citotóxicos. Claro, todo esto lleva un proceso, no es tan rápido. Como es un proceso en el cual tenemos un primer contacto con el virus, debe de haber un momento en el cual este virus es de alguna manera fagocitado, procesado, sus antígenos de alguna manera son presentados al linfocito CD8, en el caso de las células que son nucleares por la misma célula nuclear, la célula epitelial del tracto respiratorio, el neumocito tipo 2. Y entonces este linfocito CD8 puede reconocer este antígeno como un antígeno que no es del propio cuerpo y eliminar a la célula. En el caso de los linfocitos T, pues se favorece la eliminación de las partículas virales a través de anticuerpos, gracias a que los macrófagos tienen receptores para esos anticuerpos, se lo comen, lo degradan y puede ser que lo estén presentando a algunas proteínas a los linfocitos TCD4. ¿Por qué es importante la activación de los linfocitos TCD4? Porque también van a estar produciendo cantidades importantes de interferón y de otras citocinas que van a colaborar con otras células, que son los linfocitos B, para la producción de anticuerpos. Anticuerpos que van a ser muy importantes un poco más adelante. Todo esto no es rápido, como les mencionaba, y los primeros esbozos de una respuesta adaptativa en el contexto de un primer contacto con el antígeno los vamos a ver alrededor de los 7 a 10 días. ¿Ok? Ahora, sin embargo, entonces, la respuesta innata es la que está controlando el primer momento, pero puede haber un desequilibrio y este desequilibrio puede generar que haya una activación importante
de células que son fagocíticas y produzcan una gran cantidad de citocinas proinflamatorias, de nuevo interleucina 6, importantemente TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa, y más quimiosinas que generen más daño, además del daño que está inducido por el propio virus. Ese daño en particular es muy importante porque puede generar un estado disfuncional, no solamente localizado, sino a nivel sistémico. En este caso, el factor de necrosis tumoral alfa tiene la capacidad de activar endotelios, y al activar endotelios, si se está produciendo en un sitio de manera localizada, puede ser que en esos sitios se induzca una mayor cantidad de moléculas de adhesión y se genere entonces un mayor reclutamiento o adhesión de plaquetas. Es aquí cuando empiezan los datos de coagulación intravascular diseminada, que es el punto último cuando ya hay un desequilibrio y una tormenta de citocinas. Bueno, en este momento también es importante que sepamos que los anticuerpos que están siendo producidos pueden activar también la cascada del complemento. Y el complemento, si bien, por una parte, pues nos va a servir para eliminar al virus, a las partículas virales, también la activación excesiva del complemento por este proceso de disregulación va a generar un daño, pues, digamos, no esperado para el pulmón. No esperado lo digo porque no nos debiera de generar un daño en la respuesta inmunológica, pero pues lo hace. Y este es el caso cuando ya hay un síndrome de distrés respiratorio agudo. Por último, como les mencionaba, en este contexto de la respuesta inmunológica, tenemos otras células que están participando y son las células NK y las células NKT. Les platico primero de las células NK. Lo que estamos viendo es una citometría de flujo donde vemos muestras de pacientes que son donadores sanos, que son pacientes que tuvieron la enfermedad y salieron adelante, y pacientes que se encuentran activos con COVID. ¿Y qué podemos ver? Bueno, podemos ver en esta citometría, no salió aquí, pero es la marca contra CD56 y contra CD3. Y lo que vemos aquí es las células que solamente son positivas a CD56, nos habla de células NK. Y miren cómo las células NK en el paciente, en el sano y en aquel que ya salió de la enfermedad, pues más o menos el porcentaje es similar. Pero miren qué interesante. En el paciente activo hay un incremento notable en circulación periférica de estas células, lo que sugeriría una participación de las células NK en el contexto de la respuesta innata. Y bueno, las células NKT, que es nada más para resumirlo, son células T o linfocitos T con características de células NK, aparentemente no tienen ninguna participación activa, sino es más bien está dirigido hacia las células NK. Bueno. Dentro del contexto de la enfermedad, entonces hemos definido que en una etapa temprana hay una respuesta inmune, puede ser innata o adquirida, que se encuentra controlada. Pero en etapas tardías hay un exceso en la activación de la respuesta inmunológica innata. Por ejemplo, aquí nos hablan de interleucina 6 y factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos que generan una mayor migración celular y por lo tanto activación y depósito de sus citocinas, activando y dañando al alveolo. De tal manera que si nosotros traducimos esto hacia la clínica, podemos encontrar 3 etapas, o sea, se han propuesto 3 etapas. Una etapa inicial donde predomina la fase viral, pero en esta fase viral, aquí faltaría poner
que ya hay una respuesta inmunitaria que está tratando de controlar la respuesta viral. Por eso baja la cantidad de virus cuando se acerca a la fase pulmonar. En esta fase pulmonar, donde puede ser que predomine el virus o que predomine la respuesta inflamatoria, es donde nosotros vemos la dificultad respiratoria, la hipoxia, otras alteraciones que nosotros podemos encontrar en la radiografía, mientras que en la primera etapa, pues lo que vemos son la manifestación de lo que nos está induciendo las citocinas. Por ejemplo, interleucina 1, interleucina 6 y TNF-alfa, pues están relacionadas con la generación de fiebre. TNF-alfa también nos puede generar daño en músculos, destrucción muscular a cierto tipo de nivel, y eso pudiera explicar las mialgias. También el TNF-alfa y la interleucina 6 pueden dañar a los sinoviocitos de las articulaciones, y eso explicar las artralgias. Además, también se encuentra linfopenia. ¿Y por qué hay linfopenia? No porque tengamos un defecto en la médula ósea para la producción de linfocitos, sino porque estos se están empezando a reclutar paulatinamente hacia el sitio de lesión. Es decir, es una linfopenia que está relacionada con secuestro al sitio de blanco. Vamos a tener incremento en estos marcadores asociados a la coagulación, porque como les había yo mencionado inicialmente, las citocinas proinflamatorias, particularmente TNF-alfa, inducen activación del endotelio y generación de adhesión de plaquetas, y por lo tanto eso además pues, va a favorecer la activación de la cascada de la coagulación. Bueno, todos estos daños a nivel celular que encontramos en músculo, en las articulaciones y en general en todos los tejidos, pues va a generar también que tengamos elevados o que se vayan elevando cierto tipo de marcadores. Por ejemplo, la proteína C reactiva, otras como LDH, es deshidrogenasa láctica, que nos habla de daño indirecto, troponina, ¿no? Que la vemos en diferentes tipos de músculo, no solo en músculo cardíaco. Y bueno, si en este momento no existe el equilibrio en la respuesta inmunológica, entonces va a progresar a un estado de hiperinflamación, una fase de hiperinflamación que sí nos puede llegar a generar una falla generalizada con coagulación intravascular diseminada, con el síndrome de disfunción respiratoria aguda y otro tipo de choques. En este momento también vamos a empezar a ver cambios inmunológicos que tienen que ver con la producción de anticuerpos. En este momento, en la primera fase o en la respuesta viral, en esta primera parte, vamos a empezar a ver que se eleva un anticuerpo, que es la IgM. Aquí lo vemos muy claro, si ven la tabla, vemos los días de la enfermedad y vemos la cantidad de anticuerpo y los días en los que se está elevando, ¿no? Entonces, a partir del día 7, 10, miren, se empieza a elevar IgM, como les había comentado, y posteriormente, no en la misma cantidad, pero posteriormente se va a elevar la IgG. ¿Por qué se eleva la IgG? ¿Y por qué primero la IgM? Bueno, pues recordemos que durante una respuesta inmunológica primaria, el anticuerpo que tiene más afinidad por el antígeno es la IgM. No les puse el dibujo, pero la IgM tiene cinco manitas, y esas 5 manitas, cada una de ellas tiene la capacidad de reconocer a 2 antígenos, ¿no? Su valencia, para algunos autores dicen que la valencia de la IgM es de 10. Entonces, como es un anticuerpo que tiene 5 deditos, pues puede reconocer al antígeno de una mejor manera, aunque no es tan específica o no es tan afín por el antígeno. Tiene que pasar una serie de eventos que se llaman eventos que van a madurar a la selección del anticuerpo, y
a la célula que está produciendo el anticuerpo para que se cambie el isotipo de IgM a IgG, de tal manera que la IgG pueda reconocer con mucha mayor afinidad al antígeno y pueda entonces ejercerse las funciones efectoras que favorecen los anticuerpos. Entonces, va a haber momentos en que tengamos IgM, va a haber momentos en que tengamos IgG y va a haber momentos en que tengamos positividad o no a la prueba por PCR. Entonces, esta tabla nos la resumen aquí, donde, como les mencionaba previamente, si nosotros hacemos un PCR para SARS-CoV-2, lo podemos detectar desde antes de que nosotros tengamos la presencia de los síntomas, durante la etapa sintomática y después durante la etapa de convalecencia puede resultar positivo hasta muchos días, ¿no? Ya lo mencionábamos, hasta 40 días, 42 días. Mientras que la IgM y la IgG van a variar en su expresión o más bien en la producción en la cual van apareciendo. Primero va a aparecer la IgM, posteriormente van a aparecer la IgG y la IgA. No les he hablado de la IgA. La IgA es importante porque la IgA se encuentra en mucosas y recordemos que este virus entró justo a través de la infección de una mucosa, ¿no? Que fue la mucosa de la vía aérea. Entonces, la participación de la IgA es muy importante como para entender la respuesta inmunológica frente al virus. Voy a ahondar ahora un poco más en la importancia de los anticuerpos y el momento en el que se generan. En esta otra gráfica podemos ver de una manera resumida lo que les acabo de mencionar. Esta es la suma total de anticuerpos y los días en los que nosotros podemos ir detectando. De nuevo, vemos que la IgM es la primera inmunoglobulina que se produce y posteriormente, ya una vez que hay esa cooperación celular, donde hay citocinas, por ejemplo, interferón gamma, pues entonces ya hay un cambio de isotipo para que se produzca la IgG y se va a producir después y a menor concentración. Paulatinamente van a ir bajando, aunque estas dos nunca van a llegar a, bueno, la IgM sí puede ser que ya no la podamos detectar, pero la IgG, esa va a quedar permanente porque es un anticuerpo que nos debiera de estar protegiendo en un segundo contacto con el virus. Y obviamente pues, la prueba de PCR pues, también va a bajar en algún momento. Ahora fíjense, qué interesante. Este artículo nos habla de que los anticuerpos pues pareciera ser no tan buenos. Tiene una explicación. En este artículo compararon la producción de anticuerpos en pacientes que empeoraron y en pacientes que estuvieron enfermos, pero no se complicaron. Vamos, pacientes leves o moderados. Entonces llama la atención cuando salió este artículo que pareciera ser que los anticuerpos no eran tan buenos. Siguieron habiendo investigaciones y la explicación es la siguiente. Existen anticuerpos que nos van a ayudar a neutralizar el virus. ¿Por qué le vamos a dar el nombre de neutralizar? Porque van a reconocer los antígenos virales, en particular los antígenos que reconocen a la proteína S o al spike, para evitar que se una al receptor ACE. Si no se une, por lo tanto, no puede invadir a la membrana, no puede invadir a la célula. Hay otros anticuerpos que no son neutralizantes y que pueden interaccionar con receptores que se encuentran en células fagocíticas, particularmente monocitos, macrófagos. Estos anticuerpos que no son neutralizantes son reconocidos por su receptor FC.
Hay varios tipos de receptores FC. ¿A qué me refiero con receptor FC? Porque reconocen la porción FC del anticuerpo. Es la porción FC y esta es la porción FAB, la que reconoce el antígeno. Bueno, cuando son reconocidos por los receptores FC gamma expresados en monocitos macrófagos, habíamos dicho que servían para aclarar el virus, pero puede ser que sean reconocidos por receptores FC que inhiban la activación celular, por ejemplo, el FC gamma R2B. Bueno, si inhiben la activación celular, lo que pasa es que entra el virus y ahora puede infectar a la misma célula y puede ser reconocido por TLRs, que son otros receptores de la respuesta inmune innata, y generar citocinas. Este tipo de anticuerpos pareciera ser que son los que se encuentran aquí, en los pacientes que tienen una evolución grave. Ahora, ¿qué tipo de anticuerpos de IgG son? Bueno, primero, ¿contra qué antígenos se producen los anticuerpos? En general, contra las proteínas que se encuentran en la superficie viral, es decir, contra las proteínas estructurales, ¿no? Que habíamos hablado que era la E, la S y la de membrana. Y bueno, aquí están justamente comparando algunas respuestas de anticuerpos de pacientes controles contra enfermos con COVID, pero que todavía no sean seroconvertidos. ¿Qué significa seroconversión? Seroconversión es cuando hay ya una producción de anticuerpo, pero que nosotros la podemos detectar. En el caso particular a seroconversión, estamos en este artículo, estuvieron buscando IgGs. Entonces, aquí la seroconversión para este artículo fue en la producción de IgGs. Bueno, y entonces vieron que los pacientes SARS-CoV-2 que ya habían seroconvertido, pues tenían anticuerpos contra proteínas de la superficie del virus, ¿no? Bueno, ahora, ¿con qué tipo de anticuerpos se están reconociendo a este antígeno viral? En este caso particular, la proteína S o de Spike. Bueno, recordemos que existen 4 subtipos de inmunoglobulinas: la IgG1, la IgG2, la IgG3 y la IgG4, además de la IgM y de la IgA. Y en este artículo encuentran que aquellos pacientes que son SARS-CoV-2 que han seroconvertido, produjeron IgG, estos que salieron y que no fueron críticos fueron IgG1 e IgG3, además de producir IgM e IgA. Es interesante porque en otro artículo, que no traigo, en otro artículo mencionan que justo el isotipo IgG2 no es un isotipo adecuado para la protección, no es un isotipo que sea neutralizante. Y entonces pudiese ser que hay un cambio de isotipo disfuncional que se presenta en pacientes con COVID grave. Bueno, pues un pequeño resumen de la respuesta inmunitaria para quedarnos con los anticuerpos y llegar a las pruebas serológicas. La respuesta inmunitaria efectiva es innata y adquirida. En la innata, a cargo de interferones de tipo 1 y de tipo 2, de tipo 1, interferón alfa e interferón beta, y de tipo 2, interferón gamma, y obviamente células NK. La adquirida va a estar a cargo de linfocitos TCD4, linfocitos TCD8 y obviamente linfocitos B que están produciendo anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos? Pues anticuerpos del isotipo IgG1 e IgG3. Ahora, también hay una participación importante de IgA y todos ellos funcionan como anticuerpos neutralizantes.
la mayor parte de los anticuerpos que son neutralizantes, tanto de la IgA como de la IgG, están dirigidos contra la proteína S. Hay otros anticuerpos dirigidos contra otras proteínas virales, pero lo más importante es la proteína S y pareciera ser la efectiva. Importante también la activación de los linfocitos CD8 en el contexto de la respuesta inmune adquirida. En el caso de la respuesta inmunitaria que no sirve, que nos causa daño, tenemos que en la respuesta innata hay una producción de citocinas proinflamatorias, IL-6, IL-1 y IL-6 y TNF-alfa, y recordemos que en particular, junto con IL-6, nos va a activar el endotelio y por lo tanto va a generar que se active de alguna manera plaquetas y por lo tanto cascada de la coagulación. Por eso vemos los cambios a nivel de dímero D, que es un biomarcador importante que nosotros podemos utilizar a través del laboratorio clínico para hacer el seguimiento de nuestros pacientes. La leucopenia, porque también el endotelio está activado a través de estas citocinas y están migrando las células al sitio de lesión. La proteína se reactiva porque también la interleucina 6 va a activar a los hepatocitos para producir proteína C reactiva que favorece de alguna manera la activación de otras respuestas efectoras de la vía innata y por supuesto la ferritina, que es un marcador indirecto de un proceso infeccioso que en este caso, en la etapa deleteria, puede ser asociado a una coinfección bacteriana. Bueno, todo esto para entender la importancia de la respuesta inmunológica y en el contexto de lo que les estoy platicando de los anticuerpos. ¿Qué aplicaciones hay entonces para la búsqueda de anticuerpos en este tipo de pacientes? Las he ido mencionando a lo largo de la plática, pero bueno, las voy a comentar nuevamente. Esta, sobre todo, que es la identificación de individuos inmunes versus no inmunes. ¿Qué significa? Poder saber quién estuvo enfermo y generó memoria y quién no la tiene. ¿Por qué? Porque se convertiría en una población de riesgo. Conocer también los lugares en donde ha habido mayor número de casos y si hay seroconversión. Es decir, si esa área determinada de la ciudad está protegida o no. En esto se debiera basar los semáforos para poder o no salir. Bueno, eso es en mi utópico pensar, en esto se debería de basar. Bueno, otro muy importante también es, pues, ya identificamos al sujeto que es inmune, pues identifiquemos aquel que tenga una mayor cantidad de anticuerpos. Y en un segundo paso, pues a lo mejor en una mayor cantidad de anticuerpos protectores. ¿Para qué? Para la terapia con suero convaleciente, que hasta ahorita, pues, ha dado algunos resultados, otros no, pero bueno, pareciera ser que es una alternativa en la búsqueda de tratamientos específicos, puesto que no hay. Y otra, conocer la respuesta inmunitaria de manera cualitativa y cuantitativa. ¿Para qué quiero conocer la respuesta inmunitaria? Porque eso nos va a permitir desarrollar vacunas. Aquella vacuna que me genere una mejor respuesta humoral con anticuerpos neutralizantes del isotipo IgA, del isotipo IgG1 y del isotipo IgG3, pues vas a tener una mejor respuesta protectora. Bueno, ¿cuáles son las pruebas actualmente que han sido autorizadas para evaluar la producción de anticuerpos? Ha habido una serie de controversias en cuanto a las decisiones de COFEPRIS, pero estas fueron las autorizadas recientemente. Son 7 proveedores y quiero decirles que desde el punto de vista regulatorio, la autorización es únicamente provisional durante el periodo de la pandemia, puesto que se tiene que evaluar de una manera adecuada la sensibilidad y la especificidad de la prueba, es decir, que discrimine bien entre los casos que sí son positivos y entre los casos que realmente no son positivos, ¿no? Bueno,
Entonces, voy a ahondar un poquito más en el fundamento de la prueba. Estos son los laboratorios productores y esto es lo que determinan. Esta prueba detecta solo IgG, esta ambas, IgG e IgM, esta solo IgM, esta ambas, IgG e IgM, IgM IgG, IgG IgM, IgG IgM. Hay dos tipos de fundamentos. Uno que es a través de un ensayo por quimioluminiscencia y otro es a través de un ensayo por inmunocromatografía. Voy a explicar el de inmunocromatografía porque ese es el que realmente podemos tener a la mano, es decir, comprar la prueba y hacerla en casa, porque el ensayo por quimioluminiscencia, que es producido por Abbott y que es producido por SD Biosensor, va a depender de un equipo especializado que nos permita evaluar la reacción química a través de la producción de luz. Pero bueno, más adelante voy a ir con eso. Explico primero la inmunocromatografía. ¿De qué se trata la inmunocromatografía? Pues es como una prueba de embarazo. Aquí estamos viendo un ejemplo muy sencillo. ¿Y de qué se trata? Vamos a tener un área donde tenemos donde vamos a poner la prueba. En este caso, la prueba puede ser sangre o suero. Y claridad hacia los diferentes sitios de evaluación o de demostración de la prueba. ¿Qué tienen estos sitios o qué tienen estas áreas para que nosotros podamos ver si la rayita pinta o si la rayita no pinta? Bueno, tenemos un área donde va a estar conjugado el antígeno viral y esta área está conjugada a una partícula de oro, está conjugado el antígeno viral y además vamos a tener un anticuerpo también conjugado a una partícula de oro. Bueno, esto nada más para darle estabilidad y peso porque realmente no participa en la reacción inmunológica. Bueno, vamos a tener otras áreas, 3 áreas en este ejemplo, donde nosotros tengamos conjugados o expresados ahí un anticuerpo que reconozca la IgM, por ejemplo aquí, un anticuerpo que reconozca la IgG y un anticuerpo que reconozca a la IgG, al anticuerpo que estaba inicialmente conjugado aquí. ¿Cómo va la prueba? De nuevo, se pone la muestra sanguínea del suero por capilaridad continúa. Si hay anticuerpos que reconozcan el antígeno, interaccionan con él y estos anticuerpos van a ser reconocidos por los anticuerpos que estaban conjugados inicialmente o unidos al papel de nitrocelulosa, ya sea los que son IgM o los que reconocían a IgG. Esta última línea es la línea de control, en el cual aquí no va a interaccionar nada con el suero del paciente, sin embargo, este anticuerpo va a ser reconocido por este otro que se encuentra aquí conjugado, de tal manera que si se pinta esta línea, nos da la certeza de que la prueba por la cantidad de muestra aquí colocada fue suficiente porque pudo transitar hasta esta última parte, además de que estén en adecuado uso los reactivos que aquí están haciendo la reacción antígeno-anticuerpo. Y dependiendo de si hay o no IgG o IgM, pues se va a pintar una u otra línea. Puede ser que se pinten las 3. Y entonces estamos hablando de que es una respuesta IgG positiva e IgM positiva. O si solamente se pinta una, pues es IgG positiva. O la IgM solo es positiva. O si no se pinta ninguna, pues el negativo debe de dar siempre esta rayita que es el control. Una aplicación similar ocurre en estos equipos, nada más que en lugar de ver la reacción, en este caso nosotros vemos la reacción a través de esta reacción enzimática. Lo que nosotros vemos aquí es a través de una reacción química que va a generar luz.
Esto lo hace altamente sensible y justo por eso solamente puede ser llevado a cabo en un equipo automatizado. Bueno, ya casi para terminar, ¿qué significa todo lo que les acabo de decir en relación a las pruebas diagnósticas? Para que no nos hagamos bolas, este es el resumen. Si tenemos la prueba de RT-PCR negativa y no tenemos anticuerpos, no tenemos infección. Si tenemos la prueba de PCR positiva, pero no tenemos anticuerpos, significa que estamos en un periodo presintomático. Si tenemos la prueba positiva y tenemos IgM positiva, estamos hablando de una infección reciente. Recordemos que la IgM es la primera que se incrementa durante la respuesta inmunológica. Si tenemos las tres positivas, estamos hablando de un proceso activo que va en vía o de resolución o de no resolución, sino de complicación. Si tenemos la prueba PCR positiva y negativa la IgM, positiva la IgG, estamos hablando de que hay un proceso ya de resolución. Si tenemos la prueba PCR negativa y la prueba de IgM positiva, estamos hablando de que hay una infección reciente, pero es posible que haya un falso negativo PCR. Recordemos otra vez que la sensibilidad a las muestras que usualmente tomamos para PCR es del 63% en exudados. Y si tenemos dos pruebas positivas, una para IgM y una para IgG y negativa para PCR, estamos hablando de nuevo de un proceso activo y de nuevo de un proceso falso negativo para la prueba de PCR o que ya está en proceso de resolución porque ya no detectamos una carga viral suficiente para la prueba de PCR. Bueno, ¿qué otras consideraciones deberíamos de tener para llevar a cabo estas pruebas de laboratorio? Bueno, aquí hubo una propuesta de qué tan seguro es regresar al trabajo, que también salió en New England Journal of Medicine, pero yo creo que también, además del riesgo ocupacional y del riesgo de muerte, pues tenemos que saber el riesgo inmunológico. Les dejo estas preguntas abiertas para ustedes, si todavía llegaron al final de la plática, ¿estas pruebas se deben hacer a la población, a todos en la población, solamente a los que van a regresar al trabajo, solamente a los que van a regresar a la escuela? Y si sí las hacemos a la población, ¿cada cuánto se las tenemos que hacer? ¿No? Entonces, esto es muy importante y yo creo que debería estar en el foco de la gente que toma decisiones en materia de salud, porque únicamente las pruebas serológicas nos van a dar la certeza de si ya estuvimos en contacto o no con el virus. Obviamente hay muchos artículos que dudan sobre la permanencia de estos anticuerpos protectores, pero bueno, lo podemos discutir ahora que termine la sesión. Y bueno, ¿qué riesgo conlleva tener el resultado de esta prueba? Pues si es algo positivo, puede ser que pueda regresar o no regresar al trabajo, o a lo mejor mi trabajo pueda ser únicamente definido si soy IgG positiva. Entonces, bueno, hay muchas otras consideraciones que se deberían tener en cuenta para aplicar a estas pruebas serológicas. Bueno, pues no sé si tienen alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Yo creo que nos ha llevado por un mundo, desde que nos planteó a un mundo increíble de la inmunología y la relación de todas estas respuestas hacia la clínica. Ajá, que en realidad, pues eso es lo que explica muchas cosas en cuanto a los síntomas y a la complicación del proceso. Aquí nos hacen una pregunta. Dice, ¿qué tanto, qué opina usted de plasmaféresis sin uso de la IgG humana posterior al procedimiento? ¿Sería como barrer citocinas y anticuerpos de este modo, permitir que ese endotelio activado evite contacto con la guerra de citocinas y favorecer incluso que la hematosis sin efecto de membrana hialina
por edema se produce en la misma? Claro, ¿no? La plasmaféresis, bueno, es otra cosa, ¿no? Es justamente filtrar, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería una herramienta terapéutica justo para disminuir la cantidad o la concentración de citocinas proinflamatorias, sumado al uso de terapia de suero convaleciente. Ahora, sería ideal conocer en el suero convaleciente el isotipo de IgG, ¿no? Que estamos dándole al paciente, ¿no? Porque pues en general, pues va todo, ¿no? Habría que seleccionar a lo mejor los que sean IgG1 o IgG3. Pero bueno, eso sería parte de un protocolo de investigación y ojalá que alguien de los que lo esté haciendo lo pueda realizar. Ok, doctora. Y bueno, así ya nos explicó parte de, pero sería muy interesante saber su punto de vista con respecto a las vacunas, ¿no? Digamos que en nuestra desesperación se han tardado mucho. ¿Qué está pasando, no? Obviamente no es algo tan fácil, pero sí nos ha explicado en parte de por cuál sería la vacuna de mayor éxito, ¿no? Pero desde su punto de vista, ¿qué perspectiva ofrece esta situación? Bueno, sin duda la generación de vacunas no es fácil. Hay muchos tipos de vacunas, pueden ser con virus atenuado, pueden ser con fragmentos, con virus muertos, puede ser, hay muchos tipos de vacunas, pero ¿por qué se tarda tanto? Porque una cuestión muy importante en el desarrollo de medicamentos y sobre todo en la generación de vacunas, pues eso es la seguridad, ¿no? Entonces, se tienen que tomar en consideración muchos aspectos, no solo de la respuesta inmunológica que ya se saben, sino también del propio sujeto, ¿no? La misma carga genética que tal vez en una determinada población induzca una mayor producción de citocinas proinflamatorias o por el contrario, ¿no? A lo mejor la selección de los antígenos que sean inmunodominantes es el antígeno con el que mejor se monta una respuesta inmunológica, pues a lo mejor no, al principio no se sabía, ahora con lo que les acabo de mencionar, bueno, la proteína S, pues es aparentemente uno de los inmunodominantes, ¿no? Por la gran cantidad de anticuerpos que van dirigidos a ella. Entonces, sin duda, la vacuna nos va a permitir regresar a la normalidad como realmente la conocíamos. Por lo pronto, tenemos que seguir con todas las barreras de protección, con todas las barreras de seguridad y con los riesgos que trae la nueva normalidad, ¿no? Así es. Otra pregunta, doctora, dice, aunque el paciente haya producido IgG, el riesgo de contagio hacia sus contactos se mantiene por meses y al mismo tiempo podría haber una reinfección de sus contactos y esto se convierta en un círculo vicioso de contagio. Sí, esto tiene que ver con lo que les mencionaba sobre la controversia que existe en cuanto a el tiempo de vida, entre comillas, de vida media de los anticuerpos. Teóricamente, para otras enfermedades, se sabe que una vez que tenemos una respuesta inmunológica de memoria, se queda montada. Y entonces no existe ese miedo a la reexposición, porque hay una respuesta inmunológica y anticuerpos que van a detectar el virus. Ahora, los primeros reportes en esta enfermedad sugirieron rebrotes de gente que se estaba reinfectando. Habría que analizar con mayor calma y a manera retrospectiva esos casos o esos reportes, porque puede ser que a lo mejor no son rebrotes, sino que es el mismo paciente que todavía no había aclarado totalmente los virus, es decir, seguía siendo contagioso. Inclusive, esa es una crítica al algoritmo publicado por la Secretaría de Salud, menciona que si ya sale positivo, se guardan 14 días al paciente y luego ya puede regresar a trabajar si no tiene síntomas. Yo creo que no. Yo creo que para regresar a trabajar sí deberíamos repetir la prueba y asegurarnos de que sea negativa. Entonces, contestando a la primera pregunta, ¿existe memoria? Aparentemente sí la hay. No puede ser entonces un riesgo de rebrote y de círculo vicioso.
aparentemente los anticuerpos protectores sí son protectores. No la escucho, doctora. Perdón. ¿Qué tipo de medicamentos podrían modificar el resultado de la prueba si se sabe, ¿no? ¿Qué interfiere? Bueno, realmente ningún medicamento puede interferir con el resultado de la prueba porque lo que se está buscando es el material genético del virus, ¿no? El RNA. Ahora, ¿qué pudiera disminuir la expresión de este material? Si hubiera un tratamiento específico ya lo sabríamos. Hay muchas propuestas, por ejemplo, ivermectina sí se ha visto que disminuye la replicación viral a nivel in vitro. Tal vez ese se me ocurría ahorita, sería el único medicamento que pudiera bajar la carga y por lo tanto afectar la prueba, pero por lo pronto ningún otro. Ok. Si un paciente fue diagnosticado por PCR con COVID-19 y después de un mes siguen presentes los anticuerpos por IgG, ¿pueden ser anticuerpos protectores o que estuvo expuesto a un paciente con COVID-19? Esto es que sus células de memoria están respondiendo a ese contacto. Es correcto, justo es eso. Son anticuerpos protectores y si no tuvo ninguna manifestación clínica, pues sacó la lotería porque se infectó, su respuesta inmune fue óptima y ya tiene anticuerpos protectores y están respondiendo. Muy bien. ¿A qué tiempo después de la infección se debe tomar la prueba para valorar el alta médica? Pues mira, no hay un tiempo específico. Te puedo comentar que lo que nosotros estamos haciendo es de manera total y absolutamente arbitraria, porque no existe nada escrito, es repetir la prueba cada 14 días al paciente que ha salido positivo. Es una recomendación que no tiene ningún sustento, pero es lo que estamos haciendo. Bien. También no ha sido generalizado el tratamiento con plasma, ¿no? En algunas instituciones ya lo está, LIMSS ya lo está aplicando, sin embargo, no en todas las instituciones en los hospitales COVID. Se entendería por la situación de banco de sangre, pero quizá no sea eso, quizá haya otra situación por la que no se aplica, ¿no? ¿Por qué no se ha generalizado ese uso? Pues yo creo que tiene que ver también con las limitantes en cada institución, ¿no? Uno, tenemos que partir de la certeza de una persona infectada que haya montado una respuesta inmunológica adecuada y que tenga inmunoglobulinas protectoras neutralizantes suficientes en plasma. Es decir, partimos de una prueba serológica para elegir al sujeto donador. Posterior a eso, de la selección y optimización del plasma donado para el sujeto receptor. Entonces, a lo mejor también es tecnológico la limitante en nuestro país. Que no debería, ¿verdad? Pero claro, así es. Por otro lado, por ejemplo, tomando en consideración en el caso de los pacientes con HIV, que en su momento era detectar una carga viral y eso ya era prácticamente el fin, ahora se ha convertido en crónico porque lo que se hace es medir la carga viral y por otro lado la cantidad de linfocitos CD4. Y mientras este equilibrio se mantiene, pues el paciente no cae en la etapa de SIDA. En este momento todavía no sabemos cuál sería como que el tope de carga viral y la respuesta inmune. Eso todavía no lo tenemos. No lo sabemos, pero es muy interesante esa pregunta porque no lo mencioné, pero indirectamente puede ser que sí. El que los macrófagos estén aclarando el virus y no lo puedan aclarar correctamente por esta disfunción inmunológica, significa que también el virus, no a través de los receptores AC, sino a través de los receptores FC, infecta nuestras propias células inmunológicas. Entonces, o que nuestras propias células de la defensa. Entonces, eso también, pues, es un mecanismo de evasión y de éxito del virus, ¿no? Porque se pretende aclarar, no se eliminan, se infectan estas células, se destruyen, y entonces paulatinamente también va disminuyendo el número de células. Hay un artículo por ahí que también
menciona que pueden algunos linfocitos CD4 ser infectados por SARS-CoV-2, entonces también esto contribuirá a la leucopenia y a la progresión de la enfermedad. Es apasionante desde el punto de vista inmunológico, trágico desde el punto de vista clínico. Yo creo que entre más estudiemos la respuesta, podemos generar información para una posible herramienta terapéutica o vacuna. Claro. Pues muchas gracias, doctora. Creo que no hay más preguntas. Yo creo que pues la explicación ha sido muy amplia de esta respuesta inmune y todavía hay mucho que pensar, habrá mucho que se publicará y seguramente esto irá cambiando pues hasta que encontremos, como usted dice, el regreso realmente no a una nueva, sino a una normalidad definitiva, ¿no? Ojalá con la vacuna, seguramente. Seguramente. Por lo pronto, sigámonos cuidando. Así es. ¿No? Cubrebocas. Sí. Así es. Así es. Pues muchas gracias, doctora. Muy buena tarde a todos y gracias al Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, doctora. Buena tarde. Se acabó.